Hola y bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la iglesia. Estamos todavía en los Estados Unidos por la cuarentena en Chile, pero les agradezco que hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros este estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 4, ya hemos hablado de que el espíritu del anticristo está en el mundo hoy día, pero estamos en una serie en el libro de Daniel y lo he denominado o le he dado el nombre preparando el escenario para la llegada del anticristo. Sabemos que será un personaje histórico, sabemos que tendrá muchas de las mismas características del rey Nabucodonosor, y aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, tenemos otro ejemplo de Nabucodonosor y lo que le pasó a él en la historia, y nos recuerda algunas otras características, algunas otras tendencias, podríamos decir, de este anticristo que vendrá en el futuro. Es lo que ha sucedido muchas veces en la historia, que se repiten muchos eventos y que los personajes que vieron estos sueños, que vieron estas profecías, fueron personajes que también Dios les capacitó para mirar hacia el futuro y reconocer que muchos de los eventos que ya sucedieron en el futuro, en el pasado, simplemente están confirmando lo que va a suceder a futuro. Así que si tienen interés en saber un poco más acerca de los capítulos 1 al 3 de Daniel, pueden ir en este mismo lugar y buscar esos videos porque todavía están en este canal. Voy a buscar mi Biblia. Sería bueno tener la Biblia para poder estudiarla juntos. En capítulo 4 de Daniel, vemos aquí un Nabucodonosor, después de haber pasado algo de tiempo, después de haber visto cómo Dios le ha hecho entender el futuro, después de tener ese encuentro con Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos viendo que de nuevo se llena de orgullo, de nuevo se llena de egocentrismo este rey. Hemos visto ya a Nabucodonosor que tiene estas características del anticristo, y en este capítulo vemos otro elemento, un orgullo que es difícil de medir, es increíble. Este capítulo tiene un testimonio personal de Nabucodonosor mismo. Él habla algo que él mismo ha aprendido y que nos quiere enseñar él a través de su error, podríamos decir, o la lección que él mismo aprendió. Sabemos que en la historia hubo otro hombre muy similar, podríamos decir, a Nabucodonosor. Era un hombre bajito de estatura, era guerrero, era uno que quería conquistar a Europa. Se llamaba Napoleón. Y antes de una gran batalla contra los ingleses en Waterloo, quizás como se dice en español, él está preparando todas sus tropas y tiene ya su plan de ataque, y él está hablando con uno de sus generales, y el general, después de ver todas estas preparaciones y todo, le dice a Napoleón, pero recuerda, el hombre propone, pero Dios dispone. Y este hombre bajito, ya vestido como vestía, en una forma para llamar la atención, con tremendo sombrero y todo, que lo hacía ver un poco más alto. Como era un hombre bajito, él se para así en lo más alto que él podía, y su respuesta era, en este caso, Napoleón propone y Napoleón dispone. Pero al terminar el día, después de que llegó una gran tormenta, hizo casi imposible el terreno para ganar una batalla, especialmente contra los jinetes que él tenía y todo. Estaba esperando que con más tropas y todo él podría ganar la batalla, pero los ingleses ganaron la batalla, capturaron a este pequeño egocéntrico, podríamos llamarlo así, y él perdió literalmente todo. Perdió no solamente una gran batalla, pero todos sus planes se fueron a la deriva. Y vemos lo mismo en Nabucodonosor en este capítulo 4, pero él está dando su testimonio de cómo esto resultó. Era un gran rey de un gran imperio,
él sabe que él es la cabeza de oro, como se ha revelado ya. Entonces, él, en lugar de aprender algo de humildad, podríamos decirlo así, al saber que Dios es el que pone los reyes y también quita los reyes, él más bien ha seguido creciendo en su egocentrismo, y no solamente crece su ego, pero está creciendo la ciudad. Babilonia era una tremenda ciudad, llena de miles de personas, pero no solamente por tantas personas y tantos avances que ellos tenían, la construcción misma era gigantesca. Tenía murallas que rodeaban la ciudad de 98 metros de alto, entonces un sistema tremendo de seguridad, pero no solamente eran altas estas murallas, sino que también eran de 24 metros de ancho y casi 90 kilómetros alrededor de la ciudad. Así que se pueden imaginar el orgullo que siente un rey de poder haber edificado algo así. Y tenían las mejores tropas de ese tiempo, los mejores guerreros. Ellos aún practicaban con los carros tirados a caballo, dando vuelta a la ciudad, más de uno al lado del otro, podían ir corriendo a toda velocidad alrededor, hasta haciendo carreras alrededor de Babilonia. Pero Nabucodonosor tiene algunas cosas que él tiene que aprender, y una de las lecciones que hasta ahora no ha aprendido es la necesidad de reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él está limitado en su poder, y que Dios solamente lo tiene a Él en poder hasta cierto tiempo, y que Él es limitado en su poder, que Dios realmente es el soberano rey del universo. Los supuestos sabios, vemos, no tienen la habilidad de interpretar el sueño que tiene el rey. Vamos a leer ahora en Daniel capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, él ahora está escribiendo un testimonio de lo que sucedió. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. O sea, él ahora está reconociendo que Dios es soberano y que Él dura para siempre. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esta no es la primera vez que el rey ha tenido estos sueños. Entonces él ya está seguramente pensando, este sueño, como algunos otros que he tenido, podría ser una profecía, podría tener un significado más allá de sueño común, y se turbó por eso. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O sea, esta vez él recuerda el sueño, no como en tiempos pasados, que ni siquiera se acordaba el sueño. En esta ocasión, él recuerda el sueño, y aún así los sabios, las personas que él tiene debajo de él, que le ayudan a dirigir el reino, ninguno de ellos, aunque sean magos, astrólogos, caldeos y adivinos, ninguno de ellos se atreve a darle el significado o una interpretación. Y versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Bueno, basado en otros sueños que él ha tenido, seguramente no es tan difícil saber que este árbol seguramente representa a Nabucodonosor y su reino.
Dice versículo 12, su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Me llama la atención de que lo llama un vigilante. Sabemos que la Biblia dice que hay ángeles que han sido puestos sobre diferentes regiones y posiciones sobre la tierra y que vigilan y están también a disposición de los santos para ayudarles en tiempos de dificultad. Y él dice, uno de ellos es un vigilante y es santo. Y desciende del cielo, versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí ya tenemos el porqué de este sueño. En el sueño mismo lo dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo creo que esa es una de las lecciones que los del mundo hoy día tienen que aprender de nuevo, que han olvidado. Dios sigue en control de las cosas. Dios es el gran autor de la historia. Y lo que nosotros creemos que está bajo el control de otros, Dios igual está guiando y controlando los grandes eventos de la historia. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. O sea, él aquí por fin está reconociendo que la sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría del verdadero Dios. Y él está diciendo a Daniel, tú puedes interpretar esto porque eres de otro nivel, porque tú tienes el espíritu de tu Dios claramente obrando en tu vida. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, Daniel dice, yo no sé si te quiero contar realmente lo que este sueño significa, porque yo desearía que esto le sucediera a tus enemigos y a los que te odian o a los que te buscan el mal. Yo creo que quizás Daniel, después de haber conocido a Nabucodonosor por tanto tiempo, quizás le tiene algo de cariño, algo de aprecio, o por lo menos por haberlo conocido tanto tiempo, bien en el fondo, él no quiere ver que esto le suceda al rey. Y entonces queda atónito, dice, por más de 1 hora. El versículo 20, él ahora le da la interpretación al rey. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Me parece interesante aquí que aunque Dios claramente es el que da el sueño, Dios da la interpretación
Daniel mismo dice que Dios es el que pone y Dios es el que derriba o saca a los reyes de la tierra. Aquí igual Daniel está diciendo, tú mismo, oh rey, te has fortalecido, te has engrandecido. Muchos dicen, pastor, yo creo que hay algo de verdad en lo que dicen algunos de que Dios es soberano sobre todo, pero no puedo negar que igual hay algo de libertad en el ser humano para elegir y para decidir y para hacer su parte. Y yo creo que la Biblia lo enseña aún en algo tan sencillo como esta historia. Aquí Daniel dice, oh rey, tú estás ejerciendo tu mismo poder y libertad para seguir creciendo en poder y en dominio y extender tu reino. Y él está reconociendo que el rey Nabucodonosor tuvo algo que ver. Ahora, claramente lo ha hecho porque Dios lo ha permitido, claramente lo ha hecho porque Dios lo ha puesto en ese lugar, claramente lo ha hecho seguramente porque Dios le ha dado a él las habilidades para hacerlo. Pero él mismo es el que lo ha hecho, versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel aquí le da a él un buen consejo. Y uno diría, ya, entonces el rey ha pedido que estos hombres, estos sabios, sean sus consejeros, no solamente para interpretar el sueño, pero también para aconsejarlo a él en cómo manejar las cosas del reino. Entonces uno diría, claramente aquí Daniel, uno que Nabucodonosor confía, le ha dado muy buen consejo. Pero Nabucodonosor no lo sigue, o por lo menos no sigue ese consejo por mucho tiempo. Dice versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. No sabemos cómo se mantuvo el reino en esos 7 años que se encontró Nabucodonosor de esa forma. Quizás Daniel tomó el cargo por un tiempo. Las personas en este tiempo eran tan supersticiosas que cuando una persona que estaba en su pleno juicio de repente perdía ese juicio y se enloquecía, ellos igual veneraban a estas personas. Entonces es probable, bueno, sabemos que sucedió exactamente como dice la Biblia,
pero no es difícil de creerlo porque era costumbre en ese tiempo. Cuando veían que una persona no estaba bien de cabeza, muchas veces si había sido un personaje importante, creían que era poseído por uno de los dioses o algo, y entonces ellos lo apartaban y cuidaban de él, le daban de comer y simplemente aseguraban de que estuviera a salvo hasta que pasara por este tiempo bajo el dominio, quizás ellos pensaban, del espíritu de alguno de estos dioses. El rey realmente sufrió lo que la ciencia llama licantropía, que es el tomar las características y el estilo de una vida de animal, tanto que la gente se persuade que son un animal, se identifican con un animal, comen como ese animal, viven como ese animal y muchas veces hasta comienzan a tener rasgos físicos, se le crece el pelo y todo eso. Ese es el poder del cerebro humano, ese es el poder realmente de lo que nosotros podemos vivir a veces en este cuerpo. Y la Biblia dice que se cumplió a cabalidad. Ahora, esto tampoco nos debería sorprender. Se cumplió a cabalidad exactamente lo que la profecía dijo. Parece que el rey no tomó muy en serio el consejo de Daniel, pero se cumple exactamente lo que Dios anhela, lo que Él busca. Dice aquí en el versículo 34, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Y Él hace, dice, según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui reestablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Él puede qué? Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ya hemos visto lo que dice tanto el apóstol Pedro como Santiago. Dios resiste al soberbio, da gracia a los humildes. En segunda de Tesalonicenses ya hemos visto que una de las características del anticristo es justamente esta soberbia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. El cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero Dios mismo limita el poder de Nabucodonosor, y Él asegura de que Nabucodonosor aprenda algo de humildad. Ahora, la Biblia claramente dice que el anticristo no va a llegar a ese punto, pero es interesante lo que dice Daniel, capítulo 11. Lo vamos a estudiar más adelante, pero un versículo nomás, Daniel, capítulo 11 y versículo 36, dice esto del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, claramente Dios tiene un plan. Él va a cumplir ese plan. Él va a establecer el tiempo. Cuando se cumple el tiempo del anticristo, Él va a ganar una gran victoria contra el anticristo. Y la diferencia entre Nabucodonosor y el anticristo es simplemente que el anticristo no va a reconocer la soberanía de Dios ni se va a humillar delante de la soberanía de Dios. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Por algo se llama este libro Proverbios. Los proverbios son un resumen en pocas palabras de una verdad que se vive en toda historia
en cualquier tiempo de la historia, se vive por cualquier ser humano, no importe su cultura, su país, su idioma, su religión. Estas son verdades eternas. Y dice el versículo 16 de Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o sea, el orgullo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muy interesante que en esta lista de cosas está en el primero los ojos altivos, o sea, el orgullo. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, conmigo? Quizás estés pensando. Llegará un personaje a futuro, el anticristo, yo sé cómo va a ser él. Ahora lo hemos visto en la Biblia, sabemos un poco de que él se parece a Nabucodonosor, pero lo que le sucedió a Nabucodonosor miles de años atrás y lo que va a suceder a futuro con el anticristo, ¿qué tiene que ver conmigo? Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención, especialmente entre líderes cristianos, pero también entre creyentes en iglesias, es que después que han escuchado vez tras vez tras vez lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, es casi imposible encontrar una persona realmente humillada ante Dios, que realmente busque obedecer a Dios, que realmente reconozca a Dios como Señor de su vida y que esté dispuesto a hacer su voluntad, venga lo que venga. Versículo 11 de Deuteronomio 8 dice: palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ese es el gran problema. Olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, cómo Él nos ha librado de situaciones difíciles, cómo Él ha suplido, cómo Él ha dominado y controlado los eventos de la historia de nuestra vida, y después decimos: todo lo que tengo, todo lo que soy, yo lo he logrado en mi poder. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo confirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Yo les ruego, hermanos, escuchen la voz de Dios. Escuchen lo que Él dice y nos muestra en el ejemplo de Nabucodonosor. ¿Qué tan serio es que nosotros busquemos humillarnos en la presencia de Dios, buscar de Él todo lo que Él nos puede dar, reconociéndolo a Él en todo? Cuando nosotros damos gracias por la comida, no es simplemente: Dios, gracias por la comida y que nos haga bien al cuerpo o lo que sea. Tenemos una oración memorizada que ahora ni siquiera tiene significado,
porque la memorizamos y cumplimos un rito religioso. A mí me gustaría pensar que después del día de hoy ustedes puedan recordar, agachar la cabeza delante de Dios y reconocerlo a Él como el dador de todo buen regalo, como dice Santiago. Que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. Y al reconocerlo así, reconocer que el dinero que tienes, que la salud que tienes para poder trabajar, que todo lo que el Señor te ha dado es simplemente porque Él te ama, no porque tú lo mereces. Y recuerda también que depende de tu obediencia la bendición de Dios. Es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 8. Ahora alguno dirá, bueno, pero eso fue escrito en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Nosotros no somos pueblo de Israel, somos iglesia, es un poco diferente. Lo que estamos viendo literalmente es palabra de Dios que también es para el Nuevo Testamento y el creyente de hoy. ¿Cómo lo sé? Porque el Nuevo Testamento enseña exactamente lo mismo. Jesús lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron. Si queremos realmente la bendición de Dios, tenemos que reconocer que Dios reina y que Él es Rey de nuestras vidas. Y que si no fuera por Él, no tendríamos nada de lo que tenemos y deberíamos nosotros reconocerlo como tal. Oremos. Padre Celestial, yo ruego por los que están al alcance de mi voz, porque yo sé que tan fácil es caer en la trampa del orgullo, caer en la trampa de ser completamente autosuficientes en nuestro pensar. Y si te damos gracias es en una oración memorizada que no tiene significado. Pido, Señor, que de corazón nos enseñes a ser agradecidos y hagas reconocerte como el dador de todo buen regalo, de toda bendición, para que tú seas exaltado en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestros hogares, lugares de trabajo, por medio de nuestras palabras. Yo lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo ahora de adorar. Como iglesia, nosotros tenemos un tiempo después de la escuela dominical para adorar a Dios. Recomiendo que tomes una guitarra, quizás con canciones en internet, como lo quieras hacer, pero toma un tiempo para darle gracias a Dios por las bendiciones y para reconocer en este tiempo de adoración al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios que merece toda honra, gloria por los siglos de los siglos, como dice 1 Timoteo 1:17. Si ese es tu deseo, di amén. En unos minutos tendremos el tiempo de prédica. Dios les bendiga.